Bienvenidos sean todos a este episodio número 5 de la tertulia de Seguros Reservas, estrenando nuestra segunda temporada y también un nuevo set. Estamos contentísimos de volver a encontrarnos con todos ustedes y hoy vamos a tratar un tema súper importante. Tu casa está en riesgo, pero nadie te lo dice, así como se escucha. Y para este tema tan importante, nosotros tenemos a dos invitadas de lujo en esta oportunidad aquí en la tertulia. Ellas son Teresa Álvarez, que es nuestra directora de desarrollo de productos de riesgos generales de Seguros Reservas, y también contamos hoy con una asistencia súper especial, que es la presidenta de ACOPROVI, Anneris Meléndez. Así que bienvenidas a este espacio, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, yo me siento muy distinguida de verdad por estar aquí acompañándolas y bueno, sé que el tema es bastante interesante, o sea que tendremos mucho que hablar. Así es. Así es un placer poder conversar sobre este tema tan importante en República Dominicana, que necesitamos crear esa conciencia poco a poco para que las personas aseguren el hogar donde viven, de lo más importante que tienen. Así es, algo que nos cuesta tanto tiempo, esfuerzo, yo diría que años, para uno reunir un inicial de una vivienda y todo el mundo sueña con tener su propia casa, su propio hogar, ¿verdad? Entonces queremos abordar con ustedes a manera de conversatorio y de acuerdo a sus experiencias y conocimientos. Yo creo que tenemos aquí a ACOPROVI. Yo quiero empezar que tú nos digas, Anneris, ¿qué es ACOPROVI? Porque lo oímos mencionar, pero ¿cuál es la función de ustedes? ¿Y cómo tú ves que es ese proceso tan importante desde antes de construir la vivienda, todo lo que se envuelve en ese proceso? Bueno, realmente lo que ustedes han dicho lo corroboro completamente. La inversión en tu vivienda, en tu casa propia, no solo es un derecho constitucional en el caso de República Dominicana y también una intención, algo que el dominicano desea de raíz, sino que también es posiblemente la inversión más importante que hace una familia. Así que esa inversión esté resguardada de alguna manera, entendemos que es algo de muchísimo interés para todos los que nos escuchan y bueno, a los dominicanos en general. Desde el punto de ACOPROVI, nosotros precisamente lo que hacemos es tratar de lograr las mejores condiciones para que se desarrolle un mercado de viviendas en el país. Somos una asociación que agrupa a los constructores y promotores más reputados, a los más grandes, los formales, los que quieren hacer las cosas bien en nuestro país. Y adicionalmente también tenemos bajo nuestra sombrilla a todo lo que es la banca y también a los suplidores. Es decir, es todo el conjunto de la construcción de viviendas en el país completo. ¿Y qué buscamos? Bueno, como te decía, tenemos que crear las mejores condiciones para que se puedan desarrollar proyectos, comercializar proyectos y que no sea una traba ni tampoco un sobrecosto las diferentes situaciones que se van presentando en el país, por ejemplo, las jurídicas, las operacionales y por supuesto también llevar a nuestros asociados en el camino de la vanguardia, o sea, innovación, capacitación, tecnología, sostenibilidad. Esa es la intención de un gremio. Y por supuesto representar también a los asociados ante los diferentes casos que tengan. Y en ese sentido nosotros nos enfocamos, como te decía, no solo en construcción, sino en construcción de viviendas. Y las viviendas son, como decíamos también, la inversión más importante que una familia puede hacer. El tenerla asegurada, nosotros entendemos que es algo que de verdad es un debate interesantísimo y que entiendo que agrega valor a todos nuestros asociados. Así es, totalmente. Y en ese tema, al igual que en el seguro, nosotros necesitamos mucha conciencia y que las personas se acerquen a los gremios y a esos promotores, constructores que son certificados, como tú bien dices, para garantizar esa inversión. Desde el momento en que estamos viendo una propiedad que muchas veces compramos en plano, bueno, ver qué constructor está detrás de ese proyecto, cuál es la credibilidad, evaluar un sinnúmero de cosas que inician desde el primer momento. Y ahí yo quiero que ustedes me digan, y sobre todo Teresa, que yo sé que ha visto, dada su experiencia, muchos casos, ¿realmente estamos en República Dominicana conscientes de los riesgos que afrontamos al tener una vivienda? Mira, honestamente en República Dominicana aproximadamente solo el 5% de la población tiene asegurada su vivienda. La mayoría de ellos es bajo su préstamo hipotecario. Es porque el banco realmente se lo exige. Sin embargo, nosotros tenemos riesgos muy latentes en República Dominicana por la zona en la que nos encontramos ubicados.
Nosotros anualmente sufrimos aproximadamente 8 tormentas al año, inclusive la semana pasada tuvimos una. También tenemos en promedio cada 2 años un huracán se presenta en nuestro país. Y a pesar de que los terremotos fuertes no lo vemos tan frecuentes, sí tenemos un riesgo latente, dado que nosotros estamos ubicados entre 2 placas muy activas, la del Caribe y la de Norteamérica. No, y estamos también retrasados en el periodo de recurrencia de los terremotos, o sea que eso también es un factor importante. Muy importante. Luego también tenemos casos que podemos verlos como mucho más... que afectan en menor medida, en menor severidad, pero se ven mucho más frecuentes. Tenemos los casos donde, por ejemplo, a mí me pasó en mi casa, se rompió una tubería y necesitaba un plomero. Pues los seguros de vivienda acompañan a las personas con esa red de proveedores confiables en los cuales podemos aportarle valor para cosas sencillas. También me pasó en mi oficina, a una persona pues se le quedó la llave de la casa adentro y el esposo estaba de viaje. Entonces ahí pues pudo llamar a asistencia para que pudiera ir un cerrajero a apoyarle, que muchas veces no conocemos un cerrajero, un plomero, o se presenta algo en el aire acondicionado y tampoco conocemos una persona confiable a quien llamar para poder solucionar ese tipo de situaciones rápidamente. Claro. En el caso de mi casa, la tubería se iba a inundar. Me llamó la señora de mi casa, doña, urgente, necesito ayuda, ¿qué hacemos? Entonces, ahí son situaciones realmente que se pueden presentar en un hogar y que son muy latentes. Otro caso también de una amiga mía, ella le pasó que a su casa le entró el gato de la vecina y le rayó todas las paredes, le rompió los cojines. Entonces ahí pueden estar protegidos con un seguro dentro de vivienda. Existe la cobertura de responsabilidad civil. Eso precisamente te iba yo a preguntar, porque muchas veces pensamos, como tú bien dijiste al inicio, yo tomo un préstamo en una institución bancaria, tengo ese préstamo que pago el seguro en mi cuota mensual, pero ¿qué pasa? Si yo saldo ese préstamo antes o lo saldé en el tiempo que lo tomé, pero ¿qué pasa? Ese seguro me cubre solamente el préstamo. ¿Qué pasa con todo lo que está dentro de mi hogar? Que yo también ahorré, hice un esfuerzo para amueblarla, para equiparla. ¿Eso también se asegura y no está dentro de ese préstamo? ¿Cómo funciona ese tipo de seguro? Eso es muy importante y un tema de mucho debate. Realmente hoy los préstamos aseguran exclusivamente la edificación. No se aseguran los bienes que están dentro. También otro punto importante es que cuando se aseguran, por lo general se asegura por el valor del préstamo. Exactamente. No por el valor de la casa, entonces, o del apartamento. Entonces, al momento de presentarse un evento, la mayoría de las personas, el préstamo que tienen es por un 80% del valor de su propiedad o un 70%, no por el valor completo. Entonces, en caso de un evento, esa otra proporción de la edificación tampoco estaría cubierta, a menos que la persona contrate un seguro de manera individual por esa diferencia y también puede contratar un seguro para su contenido. Dentro de vivienda hay distintos tipos de productos y de planes. Hay productos donde se cubre todo lo que es lo que viene siendo tanto la edificación, los riesgos catastróficos como los que hablábamos previamente de un huracán, un terremoto. También se cubre la inundación, se cubre también lo que es robo con violencia. También tenemos lo que es la parte de asistencia, así como también responsabilidad civil y otras coberturas sumamente importantes como viene siendo el caso de incendio, el caso de inundación. También entonces tenemos otro producto que viene siendo solo para el contenido del hogar. Entonces ahí podemos cubrir el contenido y lo que vienen siendo los equipos electrónicos, que cada vez son más costosos. Claro. Y realmente en el momento de que se presente un imprevisto, pues
puede ser que la capacidad financiera de una persona se pueda ver afectada por tener que reponer este bien. Entonces, lamentablemente, en el caso de los préstamos hipotecarios, muchas personas piensan que están totalmente aseguradas, pero en caso de un imprevisto, pues se pueden ver perjudicadas. Un ejemplo muy sencillo, puede venir un huracán y entonces rompe un cristal. Bueno, pues en el caso del hipotecario, el cristal estaría cubierto, pero si esto causó una inundación y daños al contenido del hogar, pues esta parte sí estaría desprotegida. Y como bien decías, no solo hacemos una gran inversión en comprar esa casa, ese apartamento, sino que también estamos haciendo inversiones en lo que viene siendo nuestro hogar, en poder tenerlo lo más cómodo, lo más acogedor para nuestra familia y para poder invitar a todas esas personas que nosotros queremos. Claro, totalmente. Ahorita mencionábamos un tema, Neris, de la capacitación. Yo creo, bueno, como docente universitaria siempre he apostado y he creído mucho en que la educación es constante. Nosotros todos los días aprendemos. Desde nuestros lugares de trabajo, yo creo que el día que dejes de aprender, ese no es tu lugar. O sea que es un proceso constante y que uno va aprendiendo día a día. En este sentido, ¿qué está haciendo Acoprovi? Y cómo tú pudieras decirnos, comparando años anteriores, ahora desde la etapa de la construcción, están tomando más en cuenta el tema de prevención, de capacitar en el sentido de que puedan llevar al cliente la información oportuna. Porque, ¿qué pasa? Para uno adquirir una vivienda en este momento, la gente piensa, bueno, ¿cuáles son los requisitos? No tan solo económicos, sino que yo tengo que luego pagar un IPI, que yo tengo que tener una certificación bancaria. ¿Cuál es ese proceso que ustedes llevan a cabo para garantizar que desde el primer momento ese cliente tenga toda la información a la mano y pueda decidir cuál es la alternativa que mejor le conviene? Sí, claro. Vemos que las construcciones van avanzando en el país. De igual manera avanza la tecnología. De igual manera avanza todo en un conjunto. Por lo cual coincido contigo en que si no nos capacitamos, si no llevamos cuáles son esas nuevas tendencias, definitivamente nos vamos quedando detrás. Y la construcción y la comercialización o el desarrollo de viviendas no es una parte en ese sentido. Desde Acoprovi lo vemos desde varios ángulos. Primero, tenemos que ver que nuestros promotores y constructores que están afiliados a nosotros tengan recursos a la mano para poder capacitarse. Es decir, nosotros proveemos de cursos, talleres y demás, de todos los temas que están en la palestra para actualizarlos. E incluyendo, hemos tenido varios cursos que tienen que ver con seguros. Perfecto. O sea, que los constructores están claros de que, o al menos llevamos nosotros esa información, de que no solo existe el famoso seguro todo riesgo de construcción o de responsabilidad civil, sino que existen cada vez más otros tipos de coberturas, incluyendo que nosotros promovemos también de que se comience a comercializar, o mejor dicho, a contratar los que son los seguros en los condominios. Y estos seguros que tienen que ver con la vivienda nos parecen también muy interesantes porque es probable que el constructor o promotor se desligue de lo que es el apartamento que vendió en algún punto, y eso es algo natural. Claro. Sin embargo, el edificio en sí pierde valor y pierde inversión si todos los condóminos no hacen algún esfuerzo deliberado en que haya una seguridad, no solo en los que tomaron un préstamo hipotecario, que es lo que normalmente se ventila, sino también en el condominio completo. O sea que entendemos que es de mucho interés y además importancia prestarle atención a este tema de que todo esté asegurado. En temas también de capacitación, vemos que no solo podemos ver la parte de construcción o la parte que tiene que ver con seguro de vivienda, sino que también hay seguridad durante la construcción para los trabajadores y demás. Y nosotros también tenemos un sinnúmero de cursos en proceso y preparados para ese ámbito. O sea que definitivamente el consumidor de inmobiliario, vamos a llamarle de esa manera, cada vez está más consciente, tiene mayor conciencia de la importancia de estos temas. En temas de régimen de condominio también se suele pensar, el constructor, por ejemplo, suele pensar
solía pensar en años anteriores que solo le competía. Recordemos que el promotor o constructor es el que redacta el régimen de condominio. Sí. O sea, contrata un abogado, por supuesto, un especialista, pero es el que lo deposita y lo redacta. Y es el que rige qué va a pasar en el condominio en un futuro. Lo que quería comentar es, cada vez más promotores están dando importancia a incluir dentro del régimen de condominio que exista una obligatoriedad de asegurar el condominio y cada vivienda en particular. Por este tipo de circunstancias en las cuales el promotor, aunque suelte la vivienda, ¿verdad? O sea, ya la entregó y se desligó. Sin embargo, el nombre es el del promotor muchas veces. Entonces, que el condominio o la edificación conserve un nivel de seguridad de que pueda protegerse ante riesgos latentes, como comentabas hace un momento, de tormentas, de terremotos y demás, incluyendo sus propiedades internas, para nosotros es positivo. Porque cuando tú dejas eso, tú dejaste como un hijo creciendo y ya se vuelve adolescente, se vuelve adulto, pero no se elimina, está ahí. Es una edificación que va a durar 20, 30, 40, 50 años. Y esa edificación, si no mantiene su valor a partir de que las condiciones físicas estén correctamente protegidas, es también un defecto para el promotor. O sea que hemos visto mucha mayor conciencia tanto en los promotores y constructores como en los que compran las viviendas en darle importancia a estos temas. Ahí tocaste un tema muy importante y yo creo que el seguro, como tú bien mencionas, inicia desde la etapa de la construcción en ese trabajador que se equipe correctamente, que se proteja, porque vemos mucha informalidad y hemos visto casos de gente que ha fallecido en construcciones y la verdad que es lamentable. O sea que el seguro abarca, señores, todo, desde que uno tiene la idea hasta que la hace realidad. Y muchas personas en nuestro país lamentablemente piensan que el seguro es un gasto, que a mí no me va a pasar. Bueno, no, es que nosotros estamos protegidos. Mira que los huracanes se desvían. No me va a pasar a mí hoy. Yo quiero desmontar con ustedes dos ese mito en este episodio, porque yo creo que todos estamos 100% expuestos, no tan solo en el hogar, en el vehículo, en temas de salud, con nuestros hijos, incluso nuestras mascotas, que viene algo por ahí más adelante en un episodio también. Queremos ver con ustedes, ¿ustedes de verdad consideran que es necesario crear una mayor conciencia en torno al seguro de propiedad de nuestro país? Vamos a iniciar con Teresa y ya luego que Amneris continúe. Sí, como bien mencionabas, Elizabeth y Amneri, la verdad es que en toda la cadena completa el seguro está ahí para protegerlos. Como bien decían, el seguro de todo riesgo construcción, también el de responsabilidad civil, para proteger a esos empleados, también tenemos dentro del de responsabilidad civil una cobertura, que es la responsabilidad civil patronal para esos empleados, así como también en el hogar. Entiendo que es sumamente importante poder generar esa conciencia porque a pesar de que decimos que somos una tierra bendecida porque los huracanes se desvían o ya ni nos recordamos cuándo fue el último terremoto grande y lo único que pasan son susticos, entonces realmente sí tenemos situaciones y son frecuentes más de lo que pensamos. Inclusive tengo la historia de una amiga mía que afortunadamente estaba asegurada y fue cubierta en su seguro. Ella le pasó que en su hogar venía una tormenta. Ellos tomaron las medidas de prevención del lugar. Sin embargo, los ventanales, a pesar de todas las medidas que tomaron, pues se rompieron. Pues la casa se le inundó. Ellos perdieron parte de su contenido. La casa quedó inhabitable. La autoridad lo declaró como tal. Y ellos tuvieron que mudarse temporalmente de su hogar. Entonces, el seguro pudo cubrirle tanto ese traslado que ella tuvo que realizar y ese alquiler temporal con una cobertura que nosotros tenemos que no es tan conocida en el mercado de inhabitabilidad del hogar. Entonces, temporalmente, ella pudo reponer su hogar, poder poner los ventanales nuevamente, el contenido que a ella se le dañó de sus muebles y de sus equipos, así como también pudo financieramente tener ese respaldo y esa ayuda en ese momento, que si no hubiese tenido el seguro, lamentablemente, financieramente, la familia se hubiese visto en la necesidad de poder sacar, pues, de sus ahorros. Claro, porque es un imprevisto y nadie cuenta con eso. Díganme a mí que se me dañó un aire
el otro día con un alto voltaje y nosotros, bueno, pero en este momento, pero son cosas que suceden. En pleno verano. Así es, así es. Entonces, la verdad es que cada uno de nosotros, si tal vez nosotros mismos no lo hemos vivido, pues creo que alguna persona cercana sí ha vivido una situación donde se le ha presentado una necesidad que pudo estar cubierta por el seguro y que pudo acompañarlo. Y así no tuvieron que sacar de su dinero para poder utilizarlo en otras cosas, sino que pudieron verse respaldados en caso de que tuvieran un seguro. Cosas tan sencillas como el aire acondicionado que te sucedió a ti, la tubería que se me rompió en mi casa, así sucesivamente. Hay un sinnúmero de ejemplos que si empezamos a hablar con las personas, realmente tuviéramos varios escenarios cubiertos. Entonces, los seguros también hablan de que suelen ser muy costosos o que suelen ser muy complicados. Realmente nosotros ahí los seguros no rondan más o menos el seguro de vivienda con todas sus coberturas que cubre los riesgos catastróficos, así como también cubre los otros riesgos que hemos ido mencionando, como incendio, robo con violencia, daño malicioso y demás. Ronda aproximadamente entre un 6 o un 8% del valor total de toda esa inversión que nosotros realizamos con mucho esfuerzo, con mucho cariño. El seguro solamente es ese porcentaje de ese valor. Y si estamos, por ejemplo, alquilados y lo que queremos es cubrir solamente la parte del contenido, entonces en ese caso es inclusive menor. Ahí estamos hablando de un 4,5 aproximadamente. Ahí entonces realmente es algo que comparado con lo que nosotros podríamos obtener, ese valor de reposición en caso de un evento, que ojalá que nunca te pase, pero si te pasa, poder tener ese respaldo, entiendo que es sumamente importante. No, y que en un minuto podemos perder el hogar, podemos perderlo todo. Eso que nos costó años lograr, perderlo en cuestiones de minutos, y es algo muy triste, pero es una realidad que debemos estar conscientes. Yo quiero también aprovechar porque nos han preguntado, aquí tenemos un público latente, ¿cuál es la responsabilidad del promotor? ¿Dónde inicia y dónde finaliza? Porque lamentablemente vemos que no todos tienen el nivel igual de responsabilidad, pero ahí entran ustedes con esa capacitación y ese seguimiento. Pero las personas que nos ven, nos escuchan, ¿qué podemos esperar de ese promotor? ¿Qué es lo que debe hacer con ese cliente que quiere adquirir su propiedad? Bien, en cualquier actividad que uno realice hay un riesgo. Así es. Y por eso puede existir un seguro, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, yo no le doy importancia a eso, yo cubro yo mismo o misma mi riesgo, es decir, que ante cualquier circunstancia yo cubro lo que suceda. Pero la realidad es que con los costos que tienen los seguros, que son ínfimos en comparación con la inversión completa, muchas veces tomamos la decisión correcta, entonces, de que el riesgo esté cubierto. En el caso de los promotores y constructores, entendemos que es una decisión, un no-brainer, como le dicen coloquialmente. ¿Por qué? Porque durante la construcción, y hablo en esta parte de del todo riesgo, de responsabilidad civil, es muy difícil que el constructor no se asegure. Y de ahí viene también que la responsabilidad del promotor y constructor, para comenzar con esa parte, viene durante el proceso constructivo hasta que entrega la vivienda o la propiedad ya concluida, pero está asegurado eso durante todo ese proceso. Entonces, usted si es responsable, que nosotros recuérdate que representamos a los que son promotores y constructores formales, porque habrá muchos constructores informales o muchas personas que emprenden de manera informal que tal vez no le prestan ni la importancia a esto, ni le dan seguridad y garantía a las inversiones de aquellos que deciden irse con ellos. Pero entonces todos los constructores formales, su responsabilidad concluye cuando entregan el bien de una manera exitosa, vamos a ponerlo, que tenga todas sus cualidades y que le pueda dar su garantía. Por supuesto, durante el proceso de los primeros años hay unas garantías que están incluidas en nuestras regulaciones, unas garantías contra vicios ocultos y otras que deben estar incluso especificadas, que el constructor asume
también, y que es su riesgo a propósito también, el constructor asume y debe dar la cara. Y entonces continúa con ese proceso y de ahí viene lo que tú comentabas, que es importante elegir un constructor o promotor que tenga reputación, que pueda dar esa garantía o que pueda cumplirla, mejor dicho. Porque habrá muchos que pudieran entonces no cumplir durante ese trayecto que viene siendo el trayecto de operación. La persona ya compró su vivienda, ya la recibió, está viviendo en ella y está operándola. Entonces, ahí vienen otros tipos de seguros, que son los que ustedes comentan, que no tienen relación con el promotor inicial, pero que sí dan una garantía ante todos estos tipos de situaciones que entendemos que es conveniente adquirir. Lo que el promotor sí está haciendo, como lo comentaba hace un ratico, es tal vez llevando conciencia a todos aquellos que compran las propiedades para que, aunque no es obligatorio, puedan entonces tener ese tipo de opción, porque posiblemente antes ni la tenían, es decir, no estaban ni siquiera pensando, ni la contemplaban. Y dentro de los regímenes de condominio se está contemplando también el poder promover el uso de seguros para el edificio completo, o sea, para el condominio, que tal vez son diferentes, pero están muy relacionados, que no se suelen hacer, pero no hacemos nada, repito, con que haya una vivienda asegurada y el resto de las viviendas entonces no tenga ningún tipo de seguro. Nosotros hemos capacitado en todos estos aspectos. Claro, hay que crear conciencia, como tú comentas, porque no es obligatorio. Un seguro, como inicié el segmento, un seguro no es obligatorio. Yo me aseguro y yo puedo cubrir yo mismo mi riesgo. Ahora, si yo tengo un seguro, tal vez por poco monto, puedo entonces, ante una situación, un siniestro que yo no tenía bajo mi control, de poder recuperarme de manera más fácil. Porque en muchas familias la única inversión que tienen es su vivienda. Imagínate tú que ante una situación inesperada que no está bajo su control, pierdan todo lo que tienen que empezar de nuevo. Entonces es posible que con ese tipo de conciencia se aseguren ante ese tipo de incidentes. Totalmente. Yo creo que, señores, en este episodio hemos abarcado un tema sumamente interesante e importante, que es invertir en esa vivienda. Debe estar asegurada. Eso es invertir en tranquilidad, en esa apuesta y en esa seguridad de que vamos a tener esa inversión respaldada, no tan solo por nosotros, por nuestros hijos y todos esos años de esfuerzo que hemos invertido en esa vivienda. Yo quiero de verdad agradecer infinitamente la presencia tanto de la presidenta de ACOPROVI, que es Agneris Meléndez aquí, y también Teresa Álvarez, por esos aportes que han dado y también esos mitos que hemos derrumbado hoy, porque, señores, todos estamos expuestos, como decíamos en el inicio, y depende, tenemos lamentablemente esa responsabilidad que depende de cada quien. No podemos llevar esa condición de que sea obligatorio, sino esa conciencia y esa educación de que vale la pena. Y como decía Teresa, es un costo ínfimo que te garantiza una inversión que te ha durado pues muchísimos años en realizar. Así que yo quiero agradecerles infinitamente nuevamente haber aceptado esta invitación, abrir las puertas para Coprovi desde Seguros Reservas en esas capacitaciones que de verdad queremos sumarnos a aportar, porque entiendo que ahí está la diferencia. Y a ustedes, esperen otros contenidos y nuevos episodios aquí en esta segunda temporada de la Tertulia de Seguros Reservas. Muchísimas gracias.